ahí estamos. Entonces, la clase de hoy, como les decía, tiene que ver con todo lo que es almidón en alimentos. Y vamos a hablar de la estructura del almidón, cómo se encuentran los alimentos, tanto naturales como procesados, cómo esta estructura nos puede ayudar desde el punto de vista de procesamiento de los alimentos, pero también cómo tiene que ver con lo que es alimentos y salud. Entonces, el almidón es una de las fuentes más importantes de aporte calórico en nuestra dieta. Aproximadamente entre el 70 y el 80% de una dieta de una persona regular adulta está compuesta por grandes cantidades de almidón, lo que nos da el aporte calórico. El almidón se encuentra en distintos tipos de cereales, en particular en lo que son cereales de trigo, maíz, arroz también, pero pueden estar en otros como son la quinoa, por ejemplo, el amaranto, el trigo sarraceno y otro tipo de semillas que en su composición van a tener principalmente almidón. También se encuentran presentes de forma natural en tubérculos como la papa, la yuca, que también se conoce como mandioca. eh, Se encuentra también en algunos vegetales, la manzana, el zapallo, pero a diferencia de los tubérculos, la concentración de almidón en la manzana y el zapallo, por ejemplo, es mucho más baja. Y la manzana y el zapallo tendrán mucho más concentraciones de los carbohidratos o polisacáridos que no son almidón, por lo tanto son una fuente más rica en proteínas. Entonces, el almidón es una molécula muy grande y la fotografía que ustedes están viendo es una fotografía al microscopio de cómo se ve una muestra de almidón. Y hay toda una terminología que tiene que ver con la estructura que tiene esta molécula de almidón. Esta se dice que es un solo granulito de almidón. Y así se vería. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo cadenas lineales y cadenas ramificadas. Cada cadena es una estructura de glucosas que se encuentran unidas entre sí. Tanto las lineales como las ramificadas, y por lo tanto el almidón es una cadena gigantesca, un complejo muy grande de lo que es glucosa, básicamente. Por lo mismo es que es una fuente de aporte calórico alta, porque a diferencia de los otros polisacáridos, la glucosa es un carbohidrato que nosotros lo utilizamos para producir energía. Y cuando consumimos mucho más de lo que el cuerpo necesita, ese almidón se va transformando y se deposita en forma de grasa y nos hace subir el peso, ¿verdad? Em, entonces, este gránulo de almidón, vamos a ir admitiendo a la gente, tiene como características que es insoluble, es decir, no puede formar una solución con el agua. Si alguna vez tienen almidón de papa, por ejemplo, que se utiliza para hacer, por ejemplo, panes libres de gluten y lo mezclan con agua, nunca van a formar una solución estable. Después de un tiempo se va a separar las dos fases y van a poder ver el agua y el almidón precipita en la parte de abajo. ¿Qué le pasa al almidón cuando se enfrenta al agua? Se hidrata, es decir, que el agua se va a unir en la superficie del gránulo de almidón y va a hidratar de cierta forma al gránulo y va a hacer que se hinche un poquitito, pero no forma puentes de hidrógeno que permitirían solubilizarlo. Por lo tanto, produce dispersiones y como les decía, el gránulo de almidón tiene una estructura particular que se conoce como una estructura cristalina, que vista al microscopio parecen unos pequeños cristales. El almidón, como les decía, está formado de estas cadenas de glucosa que dependiendo la posición en la que se encuentren, tienen dos nombres, la amilopectina y la amilosa. Partamos por la más simple en estructura química. La amilosa es una cadena de glucosas que están agarraditas de la mano en un enlace beta 1,4, que es este enlace que se ve aquí. Entonces, todas las moléculas de glucosa se van asociando, se van uniendo mediante ese enlace. Y como se hacen este enlace beta 1,4, forman una cadena lineal, que es la que se ve aquí. Aquí está la amilosa. Por otro lado, la amilopectina es también una cadena de glucosas, pero tiene dos enlaces. Tiene los enlaces beta 1,4 que forman una cadena lineal, pero cada cierto tiempo, cierto número de glucosas tienen una cadena ramificada que tiene un enlace beta 1,6 que parte una nueva cadena lineal de glucosa. Entonces se va formando como una especie de ramas de árbol. Y aquí ustedes pueden ver cómo se ve una molécula que tiene amilopectina, ¿ya?
y arriba estaba la almidosa. ¿Cómo diferenciamos molecularmente el almidón, que es una fuente de energía, con otras, espérenme un segundo, que tengo gente que llega, con otras moléculas que también son fuente de energía? Y aquí estamos haciendo unas comparaciones. Tenemos el glucógeno, que ustedes en la anterior clase habían dicho que era una fuente de almacenar energía, normalmente asociado con animales, y tenemos el almidón, que es otra fuente de almacenamiento de energía asociado con plantas. Y también tenemos la celulosa, que como ustedes ven son unas cadenas también lineales de glucosa, pero que forman una estructura bien armadita, bien simétrica. Por eso es que la celulosa forma parte de la estructura de una planta y le da esa consistencia de la piel, digamos, que es turgente y que no permite que el agua salga de un lado a otro. Entonces, eso para la estructura. ¿Les queda claro el tema de la amilosa y la amilopectina? Sí, ya, súper. Entonces, algo bien importante, el almidón, desde el punto de vista tanto del consumo del almidón natural como del almidón procesado, es la interacción que va a tener con la temperatura asociada con el agua, porque habíamos dicho que el almidón no es soluble en agua. Pero cuando está expuesto una solución de almidón está expuesto a la temperatura, ocurren ciertas cosas que hacen que ese grano de almidón cambie su estructura y pueda ser utilizado de distinta forma. Entonces, eh, vamos a hablar primero de la cocción. Nosotros, cualquiera de estos productos que contienen almidón, que son productos naturales, para poder consumirlos tenemos que cocerlos, porque nunca se come una papa cruda, la harina se transforma en un producto de pastelería o en un pan, porque no se come en ese estado la harina, y las zanahorias también se las puede cocinar para consumirlas, pero también se las puede consumir fresca. Y ahí la diferencia entre que este alimento es mucho más rico en carbohidratos de la fibra dietaria en comparación con nuestros otros tubérculos y las harinas de los cereales. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al almidón cuando se ve enfrentado a temperaturas? Cocción, normalmente, que es como las utilizamos. Se producen dos efectos. Le pasa que primero se gelatiniza, forma un gel, y después de un tiempo se retrograda. Vamos a ver en un ratito qué es lo que se refiere a esta retrogradación. Eh, ¿Alguna vez han escuchado alguno de estos dos términos? ¿Nadie? Benjamín nos dice que los fideos se gelatinizan. Si nos puedes explicar un poquito más, ¿a qué te refieres? ¿Puedes abrir el micrófono o puedes...? Ah, ya. Al hervirlos, los fideos se gelatinizan, como son ricos en almidón. ¿Qué le pasa a un fideo cuando lo cocinamos? El fideo en su estructura natural, como los compramos, digamos, son duros, ¿verdad? Y en el momento en que los ponemos a cocer, esa estructura se flexibiliza y cambia su textura. Se vuelven suaves, se quiebran de distinta forma. Entonces cambian algunas características físico-químicas que son el resultado efectivamente de un proceso de gelatinización. Entonces la gelatinización está bien asociada al tema de la temperatura. ¿Qué le pasa a un fideo que está cocido si lo dejo enfriar sobre el mesón de la cocina? Se empiezan a pegar. ¿Y qué le pasa además? Pues imagínense que lo voy a dejar encima de la cocina de un día al otro, sin taparlo, sin nada. Se empiezan a endurecer, se pone más duro. Entonces, si en la gelatinización yo cambio la estructura hacia esa forma más viscosa, más pelajosa, más gelificada, suave para comer, en la retrogradación, producto de el enfriamiento de ese almidón ya gelatinoso, se produce dureza del alimento. Entonces, por un lado positivo,
voy a producir este alimento mucho más agradable sensorialmente, pero si lo dejo ahí y se enfría, empieza a endurecerse. Lo mismo le pasa al pan. El pan fresquito es bien crocante, bien suavito, pero si pasa mucho tiempo, se vuelve duro y puede convertirse en una piedra, definitivamente que no se puede, con la que podrían defenderse. Ya. Entonces, estos dos procesos son bien importantes desde el punto de vista de procesamiento de los alimentos, pero también desde el punto de vista nutricional. Y vamos a ver un poquito de qué se trata. Vamos a hablar primero de la gelatinización. Para gelatinizar un almidón, primero tenemos que mezclarlo con agua. Como sabemos que no es soluble, lo que vamos a hacer es añadir calor para que ese calor empiece a generar cierto tipo de transformación en el almidón para generar una mezcla que sea menos dispersa y no se separe en el tiempo. ¿Qué es lo que le pasa al almidón en esas características? Y nos vamos aquí. Aquí tenemos nuestros gránulos de almidón que están enteritos de distinto tamaño, forma cristalina. Cuando los empiezo a someter a temperatura en una solución de agua, lo que va a pasar es que los gránulos se van a empezar a hinchar. Entonces, este es un gránulo, los gránulos pequeñitos son gránulos secos y a medida que la temperatura sube, el agua va entrando en la estructura del almidón y se hinchan, se llenan de agua. Cuando vamos subiendo la temperatura, lo que va a pasar es que dentro de ese gránulo, las cadenas de amilosa y amilopectina se van a ir separando. Entonces, la acción del calor, el hinchamiento y el agua van a romper esos enlaces beta 1,4 y beta 1,6 y las cadenas se van a liberar como cadenas de glucosas libres. Eso hace que el almidón se vuelva más suavito hasta un punto, que es este punto representado aquí en la curva, donde se llega al punto máximo de viscosidad. Entonces, en ese punto, el cambio en la estructura del almidón permite que esa mezcla, porque estamos hablando de agua en almidón, alcance el punto máximo de viscosidad. Hasta ahí no más va a llegar, no se va a hacer más viscoso que eso. Imagínense una maicena cuando la van preparando y la tienen que hervir para que llegue a la viscosidad deseada y para que se forme algo homogéneo. Eso ocurre a una temperatura bien específica, cercana al punto de ebullición, tal vez un poquito más allá. Entonces, una vez que ha pasado esto, el almidón, lo que pasa con la maicena, nosotros hemos logrado solubilizarla y luego la sacamos del fuego. Entonces va a empezar un proceso de enfriamiento. En ese proceso de enfriamiento, los gránulos empiezan a reordenarse y forman un gel. ¿Cuál es la característica de un gel? La característica de un gel es una estructura que forma así enlaces de este tipo, como ven en mis manos, entrecruzados, que hacen que el agua que forma parte de esa solución no se pueda liberar. Entonces el agua se queda entrapada en estas cadenas de amilosa y amilopectina y en el momento que se enfrían, dado las características del almidón, se vuelve un gel que difícilmente se rompe, es un gel que va a estar, em, que va a estar estable en el tiempo, no se van a ver separación de fases, del gel no va a salir el agua y no va a precipitar el almidón. Entonces, esta es una característica bien importante, tanto cuando estamos cociendo los alimentos como cuando nosotros queremos utilizar el almidón como un ingrediente en la dieta. ¿Se entiende bien esta parte de la gelificación o gelatinización? Sí, ya, perfecto. Vamos bien entonces. Pregunta, ¿nosotros lo comemos cuando estamos en estado gel? Si el fideo se mantiene calientito, va a estar en un estado transitorio entre gel y todavía solución hidratada. Pero cuando lo vamos bajando la temperatura que normalmente nosotros comemos, que es 60 grados aproximadamente, ahí sí están en un estado gelificado. Por eso es que los fideos se sienten así eh, como que uno los muerde y puede rebotar. Ahora, si yo hago una cocción en menos tiempo y hago lo que se llama un fideo al dente, voy a tener mucho menos almidón que puede formar parte de este gel. Entonces, va a haber mucho menos almidón disponible. Por eso es que se dice que es importante comer los fideos al dente porque voy a tener un menor aporte calórico. Xiomara, tienes una consulta. Sí, profe, quería consultarle más que nada cómo era la estructura cuando alcanzaba la máxima viscosidad. Ya, sí,
Cuando alcanza la máxima viscosidad estamos como en estas dos estructuras. Todavía la amilosa y la amilopectina se están liberando o ya hay cadenas libres de ese gránulo y esa composición entre cadenas libres y cadenas todavía atadas hacen que la solución se vuelva más viscosa. En el momento en que se va enfriando, la estructura se reordena, la amilosa y la amilopectina tratan de unirse de nuevo, pero forman una estructura mucho más rígida y ordenada que hace que se forme el gel. ¿Contesto a tu pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Ya, súper. Entonces, ya para esto. Ah, sí, aquí tengo un videito para que lo veamos. ¿Lo ven? Ya, esta es una toma de gránulos de almidón vistos en el microscopio antes y después del calentamiento. Entonces aquí vamos. Es uno de los videos que tenemos para el curso. ¿Qué es lo que estamos viendo? Vamos a ver el efecto de la temperatura sobre el almidón en los alimentos, que es lo que estamos hablando. Y lo que hacemos es poner en una plaquita para el microscopio una muestra de almidón sólido en este momento, almidón que no ha sido hidratado, por ejemplo, una pequeña muestra de harina. Esa es la estructura que se ve en el almidón que está seco. Como ven, parecen cristales y esta cruz que se forma aquí se conoce como la cruz de Malta, que es bien característica del gránulo de almidón. Cuando uno ve una cruz de Malta significa que está seco. Este es el mismo almidón, pero después de haber sido calentado a 70 grados centígrados. Entonces aquí, como pueden ver, la estructura cambia completamente. Ya no hay gránulos cristalinizados, sino vemos gránulos que son amorfos y que tienen distintas características desde el punto de vista, vamos a ver, desde el punto de vista sensorial. Aquí. Este es el gránulo cristalizado. Vemos la cruz de Malta, vemos estructuras que son más rígidas, como que forman un cristal. Y cuando pasa el proceso de calentamiento, el almidón se hincha, en este caso, y pierde su estructura. Aquí a 70 grados centígrados, este almidón debería tener una estructura ya de gel. Y si ustedes se ven, como que hasta se cristaliniza, entonces, o se vuelve más claro si ustedes se clarifica y se puede observar que va a tener una textura distinta. Entonces, esto como para comparar qué es lo que pasa durante el momento de la gelatinización. Entonces, volvamos a nuestra presentación. Hemos hablado ya. Gemara, ¿tienes pregunta? No, te bajaré la mano. No me acuerdo. Ahí estamos. Ya, listo. Entonces, ¿alguna consulta sobre la gelatinización para pasar después a lo que es retrogradación? Ya, no tenemos. Vamos. Esta es una forma de explicar lo que estamos viendo, pero de una forma un poco más gráfica. Entonces, ¿qué estamos viendo en la figura? Estamos viendo gránulos de almidón secos, por ejemplo, maicena seca, a una temperatura aproximadamente ambiente, 30 a 25 grados, que cuando se somete a la acción de agua y se forma esta dispersión y se empieza a calentar, vamos a ir viendo que los gránulos, a medida que la temperatura pasa, se hinchan y pierden su estructura. Cuando llegamos a cierta temperatura, que es aproximadamente de 100 grados centígrados, vemos que ocurre el pic de mayor viscosidad. Ahí se forma nuestra maicena completamente disuelta, si ustedes quieren, y si uno ve, la mezcla se ha hecho mucho más viscosa. A medida que pasa la temperatura y vamos subiendo más alto, los gránulos de almidón pierden esa viscosidad. Si yo aumento la temperatura más allá de este punto óptimo, la solución va a ir perdiendo su viscosidad. Y ya en el momento de enfriamiento, lo que pasa es que se empiezan a unir todas estas cadenas de amilosas y amilopectinas libres y van a formar ese gel que es el que estábamos hablando. Y luego, si yo continúo enfriando, se va a producir un proceso de aging o envejecimiento que tiene que ver con lo que es la retrogradación. Entonces, ahora vamos a ver lo que tiene que ver con la retrogradación. Entonces, durante el momento de la retrogradación, que es lo que nosotros hacemos cuando dejamos en el ejemplo el fideo cocido de un día para el otro,
ocurre un reordenamiento mucho más complejo de la amilosa y la pectina. Si cuando era gel tenían una estructura de esta forma, cuando empieza a enfriarse mucho más y dejamos en tiempo ese alimento, se empiezan a formar cadenas así como las de la celulosa, bien ordenadas, bien rígidas. En esa condición, el almidón ya no es soluble, entonces ya no podría volver a formar una solución viscosa, es como que se pasó nomás y se empieza a reordenar. Y luego de un tiempo empieza a precipitar. Esa precipitación le da la dureza al alimento. Entonces, este proceso ocurre en lo que decía la otra figura, que es el aging, o también se conoce como retrogradación. Visto de otra forma, en el heating o en el calentamiento, el gránulo de starch se mueve, se empiezan a eliminar o a soltar moléculas de amilosa y amilopectina. Luego de un tiempo se forman la estructura viscosa que le da la característica al alimento cocido, como los fideos, pero después de un tiempo se vuelven a ordenar de forma muy ordenadita y cuando lo enfrío forman esas estructuras que son lineales. Esta estructura lineal no absorbe agua y es muy dura. Ahora ustedes me dirán, profe, si yo dejo, o alguna vez yo lo he hecho, si yo dejo los fideos de un día para el otro sobre el mesón y al día siguiente los quiero calentar, para que no se queden tan duros, les puedo añadir un poquitito de agua y se vuelven a hidratar y se vuelven suaves, ¿verdad? ¿Alguien ha hecho la prueba? ¿Nadie come fideo recalentado? No. Sofía dice que sí. ¿Te pasa o no te pasa? ¿Se vuelven a hidratar un poquitito? Les echa uno agua para que quede mejor y los pueden comer. Efectivamente, eso pasa con algún cierto tipo de alimentos. En el caso del fideo es cierto, pero ¿qué pasa cuando se enfría ese fideo de nuevo? Se vuelve la estructura mucho más rígida. Es lo mismo que pasa con el pan. ¿Alguna vez ustedes han agarrado pancito que está un poquito pasado, un poquito duro y lo ponen al microondas? Sí. ¿Qué le pasa cuando lo pongo al microondas al pancito? Se pone más blando, se ablanda. ¿Qué es lo que pasa en los dos procesos? La acción de la temperatura nuevamente en cada uno de estos alimentos, en el caso del fideo, incluso cuando tenemos agua presente, va a hacer que la estructura de los almidones que quedaban todavía cristalinos se van a hinchar y van a empezar a liberar esta amilosa y esta amilopectina y van a volver a formar un gel. Ese gel, después cuando se enfríe, se forma en esta estructura rígida durante la retrogradación y en el caso del pan, incluso cuando uno lo calienta y se ablanda, pero deja un pedacito que ya no va a comer, ese pedacito de pan se vuelve mucho más rígido, porque la reestructuración en este caso, después del proceso de calentamiento, se vuelve mucho menos flexible. Y en el caso de los fideos pasaría lo mismo. En el caso de los fideos, el fideo que se deja después de recalentar se va a quedar más duro y si uno lo quisiera volver a calentar con un poco de agua, ya no va a volver a tener esa consistencia tan blandita como en el primer recalentamiento. Y eso es por este reordenamiento que pasa en las estructuras con la amilosa y la amilopectina, que si se acuerdan en el gránulo de almidón estaban como que ramificadas. Cuando se retrograda el almidón, forman estas cadenas que son lineares, parecida a lo que era la cadena de la glucosa. Entonces, para que esto nos quede súper claro, porque es bien importante el tema del almidón y la gelatinización y la retrogradación, tengo un video que es muy cortito. Lo vamos a poner más grandecito, le vamos a poner subtítulos. Y vamos a hacer que nuestros subtítulos estén en español porque el video es en inglés. Ya. Vámonos con nuestro video. Have you ever wondered why bread rips like this on day one, but after a few days on the counter, it rips like this? This is due to a process called retrogradation, and it's responsible for a lot of the qualities of breads and gels that we eat every single day. In order to understand retrogradation, we first have to look at gelatinization.
And gelatinization is an important first step. Without it, retrogradation can't happen. So we're going to take a quick look at what that is, how it leads up to retrogradation. So starch is stored as an energy source for plants. It's a polymer that's built up of a lot of glucose molecules bonded together. And these strings of glucose molecules together can be made a couple ways. So we've got linear form that's just in one string. It can be, the string can be modified, but mostly it's in this kind of swirly way here, and this is called amylose. And the other way is branched, so not one single way. We've just got lots of branches here, come off the main one, and this form is amylopectin. And these two are what's stored in plants as energy, and they're stored in a starch granule. And a granule is just a group of them all together, which I have kind of made here. They just bundle up together, all stored in one spot, so it's easy for plants to use them when they need them. Inside the starch granule, it looks a little bit like this, and we'll use amylose as an example here. So between neighboring starch strings, we've got these yellow bits here that represent hydrogen bonding between them. So these two are bonded together with hydrogen bonding. These molecules, when they're heated up, water comes in and they start to absorb the water. We'll have these little blue fluffs here as water. And when they heat up, they break these hydrogen bonds, and those bonds are replaced with water molecules. So give everybody here one. And so because these water molecules have come in, they've spread apart these two amylose here. And to account for the extra room that they need, that's why those starch granules, and they absorb water, they start expanding and they get bigger and bigger, and to accommodate for these water molecules that are coming in. So that is gelatinization. So it forms a gel. So all that water coming in and making them super big. So gels, they take in water and get bigger, and that's how they form. When these start to cool down, so we were heating up with gelatinization, right? And now they're going to cool down. And this is when retrogradation starts. These molecules, as they're starting to cool down, get closer and closer together, and they kick out these water molecules. Start to reform the hydrogen bonds. There we go. Start to reform the hydrogen bonds between them. And these kicked out waters here, they seep out of the gel. Since they're being kicked out, that gel, as it starts to break down, is kicking all those water out. So that's why you might see some water sitting on top of the sauce that you made, that thickened up sauce that you made, or this is also the process that causes bread to get stale. Because as soon as it starts sitting on the counter, as soon as you take it out of the oven, this process is what's starting. Bread is cooling down, it's kicking the water out, and the bread starts to stale immediately. The results of this are not usually noticeable until a couple days later, but this is what's happening. It's kicking the water out. Of course, bread can be reheated in the microwave. You say, well, I can get it soft again. Well, why is that? As well, because as it heats up, again, we kick out those hydrogen bonding between them. They start to put these waters back in here, and voila, you've got some re-soft bread, I guess. So there's another cool tidbit that might be interesting to know about retrogradation as a process, because some things they do soften up not at the same rate, or they might get stale a little bit differently than other items. And the reason for this is because
I used amylase as an example in that last bit, but these are pretty line-upable. I can do this, and they line up pretty good. So the hydrogen bonding that happens can happen pretty much anywhere on there. So foods that have a lot more amylose in them, they retrograde more. If you look at amylopectin, they don't really line up all that nicely. I mean, there's not really a ton of ways you can nicely line them up. So there's less hydrogen bonding and they retrograde less. Ya, perfecto. Eso para... Y vamos a cerrar. Eso para el tema, como para mostrarles de una forma un poco más gráfica, más lúdica, lo que hemos estado hablando y que se los he mostrado, si ustedes se fijan, de distintas formas. Lo he hablado, se lo he mostrado en dibujitos, se los he mostrado en video, lo que significará que es importante y probablemente forma parte de las preguntas que vayan en su interrogación. Así que el tema de la gelatinización y la retrogradación, bien importante, es un proceso físico-químico gatillado por cambios en temperatura y presencia de agua. Consulta sobre este punto. ¿Les queda clarito? Ya, súper. Y aquí hay algo lúdico que les demuestra por qué la retrogradación hace que el pancito se vuelva completamente duro. Ya, eso como para hablar del almidón y el efecto que tenía la temperatura. Ahora vamos a hablar del almidón como ingrediente. Entonces vamos a hablar de alimentos procesados, algunos naturales, y vamos a hablar también en específico de lo que es el almidón resistente. ¿Alguna vez han escuchado hablar del almidón resistente? Y si lo han hecho, ¿qué es? ¿Cuál es la idea, el concepto que tienen sobre este término? Benjamín no. Por aquí Tajamara tampoco, Sofía, la otra Sofía tampoco, Vania tampoco. Entonces ya, parece que, dada nuestra muestra en este momento, que no hemos escuchado de este término. Entonces, súper bueno porque esta clase, esta pequeña parte de la clase se va a enfocar bastante en lo que es el almidón resistente. Entonces, definición. ¿Qué es este almidón resistente? Es una pequeña fracción de almidón que se encuentra presente en alimentos tanto procesados como alimentos naturales. ¿Qué característica tiene este almidón? Que resiste a la digestión, es decir, no se puede digerir. Entonces aquí vamos a hablar del tema de la digestión. Cuando nosotros vemos la molécula de almidón, que son pura cadena de glucosa con puentes de hidrógeno, con puentes beta 1,4 y beta 1,6, esa cadena así tan compleja y tan grande, que es un gránulo bien lleno de glucosas, puede ser rota durante el proceso de la digestión mediante las enzimas que tenemos, que son las enzimas amilasas. Ahora, las amilasas parten este proceso de digestión desde la boca. Nosotros en la boca tenemos enzima amilácea y en el momento en que vamos triturando los alimentos, los vamos masticando, los vamos mezclando con la saliva y con la amilasa que tenemos en la boca, empezamos a fraccionar el almidón de los alimentos. Y una vez que llega al intestino, se fracciona mucho más por la enzima amilosa también. La enzima amilosa lo que hace es romper los enlaces beta 1,4 y beta 1,6 y va liberando cadenas cortas de glucosa, disacáridos o monosacáridos. Y estos disacáridos o monosacáridos son los que nosotros utilizamos como input para hacer la ruta metabólica de la glucosis y producir energía como resultado. Por lo tanto, tiene este aporte calórico. A diferencia de estos restos de glucosas o disacáridos que los podemos asimilar, dentro de la misma estructura del almidón o del alimento existe esta fracción que no puede ser digerible y que se mantiene íntegro a lo largo de nuestro tracto intestinal. No le pasa nada en la boca, no le pasa nada en el estómago y llega al intestino así como está, sin ningún cambio en su configuración química. Esta característica del almidón resistente hace que sea en cuanto a alimentos naturales, hace que sea atractivo desde el punto de vista de nutrición, porque no va a tener un aporte calórico ya que no lo puedo digerir, pero también se lo puedo utilizar como ingrediente ya que va a influenciar en los aspectos tecnológicos del procesamiento del alimento y también puede tener beneficios fisiológicos. Entonces, almidón resistente. Algunas fuentes de almidón resistente, fuentes naturales, legumbres, semillas,
granos y también los vegetales. Dentro de todos estos alimentos, nosotros vamos a tener gránulos de almidón y parte de esos granos de almidón que conforman el alimento van a ser resistentes. No es una fracción gigante, no es decir 50% resistente, sino que es una fracción un poco más chica, pero que está ahí presente. Alimentos procesados que tienen almidón resistente, los cereales estruzados, que son aquellos que se consumen en forma de cereal para el desayuno, las galletas y productos de panificación, tanto el pan como todas estas cosas de pastelería, tienen en su estructura química almidón resistente. Ese almidón resistente normalmente ha sido añadido de forma intencionada para cambiar algún atributo tecnológico en el procesamiento del alimento o alguna característica sensorial. Entonces, ¿qué ventajas tecnológicas tiene el almidón resistente? Las ventajas tecnológicas que tienen que ver con la formación de un alimento procesado está dado por su microestructura. Esta estructura del almidón resistente hace que, por ejemplo, puedan atrapar más moléculas de agua. Entonces pueden hacer el alimento más viscoso, lo que resultará en una mejora de la textura. Y lo más interesante del almidón resistente como ingrediente es que no va a afectar el sabor, ni el color, ni el olor del alimento. Entonces, los invito a que revisen etiquetas de los alimentos que tienen en la casa y puedan seleccionar algunos que tengan almidón resistente en su formulación y los podemos conversar en la siguiente clase para ver cuál sería la función de ese almidón resistente en el alimento que ustedes quieren. Pero háganse, yo me imagino que ustedes tienen la costumbre de ir revisando las etiquetas y ahora pueden fijarse en algún componente más además del aporte nutricional. Entonces, eso era desde el punto de vista tecnológico, pero desde el punto de vista nutricional, ¿qué es lo que podemos ver? Nosotros podemos ver que el almidón resistente, o han habido estudios que determinan que puede modular la cinética de la digestibilidad. ¿Qué entienden por cinética de digestibilidad? ¿Qué tanto se requiere? La velocidad en la que trabajan las enzimas. Efectivamente, cinética tiene que estar relacionado con velocidad. Entonces, la digestibilidad tiene un tiempo de digestión. Si se acuerdan, en la anterior clase habíamos visto que en distintas partes del tracto digestivo se utilizaban distintos tiempos de tránsito. Entonces, se dice que se me acaba de ir la palabra, ¿cómo es posible? El almidón resistente lo que hace es alargar el tiempo de estadía en el intestino y por lo tanto la cinética de la digestión se hace más lenta y eso es lo que te produce algunos beneficios como por ejemplo la saciedad. Eh, Esta característica, por ejemplo, hace que sean ingredientes interesantes para incorporarlos en los alimentos que tengan menor índice glicémico y que tengan también menor poder energético. Entonces hay una funcionalidad ahí que tiene que ver con el procesamiento y la innovación en la producción de alimentos. También se ha investigado y se dice que el almidón resistente modula el metabolismo de la glucosa y de los lípidos, y esto es por esta característica que tiene de hacer el tiempo de tránsito en el intestino más largo. Entonces, de esa forma puede inhibir la absorción de la glucosa y los lípidos y por lo tanto estos pasarían hacia nuestro sistema en menores cantidades. Y otro factor súper importante es que afecta a la microbiota natural. Entonces, habíamos hablado en la anterior clase que la fibra, que es un polisacárido no amilonáceo, se podía utilizar como un prebiótico, que lo que hacía era alimentar a los microorganismos que tenemos en un intestino delgado como grueso y al crecer esos microorganismos, al alimentarse con estos polisacáridos, producen compuestos que son favorables para la digestión, que también son favorables para combatir algunas enfermedades, incluso para combatir algunos patógenos que puedan llegar dentro de nuestro organismo. Entonces, desde ese punto de vista, el almidón resistente será bastante atractivo. Se puede decir que el almidón resistente puede funcionar como un prebiótico, pero los estudios científicos no están todavía
no llegan a una coincidencia. Algunos dicen que sí y otros dicen que no. Y esto tiene que ver por el tema de que un prebiótico tiene que asociarse a un grupo o una familia específico de microorganismos. Por ejemplo, la inulina va a afectar positivamente el crecimiento de las bacterias que se llaman bifidobacterias. Entonces, esas bifidobacterias que están dentro de mi intestino se van a ver favorecidas por la presencia de la inulina. En el caso del almidón resistente, no hay un estudio que haga el enlace entre el almidón resistente y el efecto que produce en una familia o un grupo de microorganismos específico. Entonces ahí un campo de investigación interesante que se abre para estudiar cómo funciona este almidón resistente y si tiene influencia en un microorganismo o en más microorganismos y esa influencia qué es lo que produce desde el punto de vista de efecto fisiológico a través del consumo de este alimento. Entonces, como estamos hablando de que el almidón resistente tiene una relación con la digestión, vamos a hablar ahora de cómo podemos ordenar un poco más esta idea. Entonces, el almidón resistente tiene distintos tipos de almidones. Existen distintos tipos de almidones resistentes que se clasifican tomando en cuenta el índice y el grado de la digestión in vitro. ¿Quién me puede decir qué es in vitro? Si alguna vez han escuchado el término. En un cultivo de células, quizás, sí, es una buena respuesta. ¿Dónde se hace un cultivo de células? En un espacio aislado, que físicamente debería ser un laboratorio, ¿verdad? El cultivo de células se hace en un laboratorio donde tengo las condiciones ideales de seguridad, de inocuidad para poder hacer ese cultivo celular. Se dice que es in vitro justamente porque se hace en un laboratorio y la palabra viene de utilizar vidrio. Entonces los materiales iniciales del laboratorio o algunos que se ocupan todavía son de vidrio. Entonces de ahí viene. Es un estudio que se hace a escala de laboratorio y que no implica el estudio in vivo, que tiene que ver con el uso, por ejemplo, de ratas vivas o incluso del ser humano. Entonces, toda esta relación de la digestión y el almidón, que es lo que estamos hablando ahora, está relacionada con ese estudio in vitro. Entonces, de acuerdo a estas características, se pueden definir los almidones que forman parte de un alimento en tres. El almidón que se digiere rápidamente, que se puede digerir en 20 minutos y es el que nos da ese ¡pum! Aporte calórico súper fuerte al principio. El que podríamos relacionar con ese índice de glicemia cuando estamos queriendo evaluar el aporte de un alimento en específico. Luego tenemos el almidón lentamente digerible que puede digerirse entre 20 a 120 minutos, que hace que tengamos esa sensación de saciedad también, porque este es un tiempo de digestión prolongado. Este también nos va a dar aporte calórico, pero ese aporte calórico va a ser más paulatino, va a ser más poquito, no es un boom fuerte al inicio. Y luego tenemos el almidón resistente que no se digiere, que ese sí nos produce saciedad y que ese sí se mantiene el intestino junto con los otros almidones por mucho tiempo y puede influenciar en la microbiota. ¿Me siguen hasta ahí? Ya, súper. Entonces, aquí una tablita que compara la digestibilidad y la resistencia del almidón, tomando en cuenta lo que habíamos hablado hace un momento. Tenemos el almidón rápidamente digerible, que se encuentra en alimentos amiláceos, por ejemplo, en harina, recientemente cocidos. Volvemos al ejemplo del fideo. Un pan fresco es un alimento amiláceo recientemente cocido, un fideo también. Entonces, el calentamiento y la formación de esta estructura gel hace que exista una mayor disponibilidad de almidón que se digiere rápidamente. Y la posible digestión en el intestino es rápida. Luego tenemos el almidón de lenta digestión, que se encuentra en la mayoría de los cereales crudos y que vendría a ser como una especie de fibra, si ustedes quieren, que se va utilizando poco a poco. Pero es una fibra que se puede romper por la amilasa.
Entonces tiene una digestión lenta, pero es completa. No va a quedar nada de este almidón luego del proceso de la digestión. O sea, mis enzimas van a ser capaces de liberar cada una de las moléculas de glucosa que forman parte de esa estructura y las voy a utilizar como fuente de energía. Entonces, tanto el digerible como el lentamente digerible me dan un aporte calórico. Y luego tenemos todo el almidón resistente. El almidón resistente que se clasifica en esta tabla en 4 tipos de almidones. En la siguiente tabla vamos a ver que existen 5 tipos de almidones, ¿ya? Pero ¿qué característica tienen estos almidones? El tipo 1 es un almidón físicamente inaccesible. Este se encuentra en los granos y las semillas parcialmente molidas. ¿Qué quiere decir físicamente inaccesible? Que nunca vamos a poder nosotros como seres humanos llegar a este almidón. Entonces, desde el punto de vista de accesibilidad, está en cero. Nosotros no lo vamos a poder ni siquiera percibir en los alimentos. Luego tenemos los gránulos de almidón resistentes que se encuentran en vegetales crudos, por ejemplo la papa y el plátano. El almidón retrogradado, que es este almidón que hemos visto después de la gelificación, se solidifica, que se encuentra en productos ya procesados como el pan, la papa, las avenas refrigeradas o las avenas cocidas también. Entonces, el 3 está asociado con esta retrogradación que forma una estructura cristalina, que también tiene cierta parte de almidón resistente. Y luego tenemos el almidón químicamente modificado, que lo que pasa es que nosotros tomamos el almidón y lo enlazamos, por ejemplo, con alguna molécula que hace que ya no sea digerible porque mi intestino o la enzima que tengo en mi intestino ya no reconoce esa molécula y como ustedes han visto en bioquímica, la... ¿Están viendo bioquímica o han visto en bioquímica? El tema es que las enzimas son bien específicas en el sitio en el que se tienen que unir. Entonces, si ese sitio en la estructura química está ocupado, no va a poder ser, la enzima no va a poder hacer su catálisis. Por lo tanto, la amilosa no va a tener función y ese almidón químicamente modificado se vuelve resistente. ¿Me siguen hasta ahí? Bien, súper. ¿Qué características tienen entonces estos almidones resistentes? Como habíamos hablado, son resistentes porque la enzima amilasa no puede romper su estructura y químicamente desde la composición van a tener más amilosa que amilopectina. Por lo tanto, tienden a ser mucho más rígidos también, como hemos visto en el tema de la retrogradación. Aquí les decía que vamos a ampliar la categoría de los almidones resistentes a 5 categorías en vez de 4. Y estas categorías están pensadas o clasificadas tomando en cuenta la naturaleza del almidón, es decir, de dónde vienen y dónde se ubican dentro del alimento. ¿Qué características importantes tiene el almidón resistente que hacen que sea interesante como un efecto nutricional positivo? Es que tienen un menor poder energético. Se dice que, o se ha estudiado que el poder energético del almidón resistente está entre 1.6 a 2.8 kilocalorías por gramo, mientras que el almidón común y corriente que se digiere normalmente tiene un aporte de 4 kilocalorías por gramo. Entonces estamos hablando de un 25% de reducción, que es importante dada la dieta tan rica en almidones que nosotros tenemos. Entonces, el almidón tipo 1 es el almidón que rodea la matriz indigerible y es un almidón no accesible. ¿Qué podría ser? La cáscara de las semillas, la cáscara del trigo, la cáscara de la lenteja, que no es accesible, que no importa cómo nosotros la comamos, esa cáscara va a formar parte de algo que nosotros no podemos digerir. También forma parte de, como les había dicho, granos enteros y legumbres. Y este almidón no le afecta la temperatura. Desde ese punto de vista, no va a cambiar su estructura por acción de la temperatura. Por lo tanto, puede ser un ingrediente súper interesante para la formación de alimentos con un aporte calórico menor. Entonces, va a poder funcionar todavía desde el punto de vista de formar un pancito, por ejemplo, pero no se van a liberar esas cadenas de tal forma que la amilasa pueda utilizar.
mantiene su estructura intacta y por lo tanto se hace un almidón resistente no digerible. ¿Entendemos lo que es el tipo 1? Ejemplos de almidones no tipo 1, granos enteros que tienen todavía la piel encima. No sé si alguna vez han comprado trigo entero y cuando uno, o arroz, digamos que no está pelado, uno puede hacer así y le sale como esa cascarita. Esa cascarita viene a formar parte de lo que es, de lo que le da la integralidad al alimento, a esta semilla, y por lo tanto, cuando uno tritura ese granito, va a estar presente, como dice Vania, en las harinas integrales. Entonces, la harina integral tiene una fracción de almidón digerible que forma parte del centro del grano, que es el que está disponible, pero también va a tener ese almidón resistente que estaba en la estructura superficial del grano. ¿De qué sirve que no le afecte la temperatura? Eso solamente tiene que ver con una característica asociada a incluir el almidón tipo 1 como un ingrediente en la formulación de alimentos que tengan un aporte calórico un poco menor. Entonces, si yo agarro un alimento y le pongo este almidón resistente en su formulación y quiero hacer pan, por ejemplo, ese almidón resistente no va a formar un gel porque no se ve afectado por la temperatura. Habíamos visto que en la gelificación la temperatura hace que las cadenas de amilosa y amilopectina se abran, se suelten y los puentes de hidrógeno se rompen y el agua atraviesa esas cadenas, el gránulo se hincha y luego forma un gel, aumenta la viscosidad. Cuando esas cadenas se rompen, las cadenas lineales de amilosa y amilopectina se hacen susceptibles a la acción enzimática, por lo tanto van a tener un aporte calórico y sería un almidón que se consume completamente. En cambio, cuando yo pongo un almidón resistente dentro de la formulación para hacer pan, ese almidón, la temperatura no le va a cambiar la estructura química. Y es una estructura química que no tiene acceso hacia la enzima, que va a ser va a funcionar como un polisacárido no amiláceo. No lo voy a poder digerir. Entonces es interesante la introducción de este almidón en la formulación de alimentos que tengan o si queremos hacerlo de mejor aporte calórico. Matías, ¿respondo tu consulta? Sí, perfecto. Entonces tenemos cerrado el tema del almidón resistente tipo 1. El tipo 2 entonces. Este almidón tiene la característica de, además de ser resistente a la acción de la temperatura, es muy, muy resistente a la acción enzimática. Entonces, no le pasa nada, ni siquiera en la boca, y tampoco le pasa nada en el intestino. Fuentes de alimentos que tienen almidón resistente tipo 2, las papas y los plátanos verdes, por ejemplo, alimentos crudos en general. Entonces, si uno se come una papa cruda, va a tener tanta cantidad de almidón resistente que el aporte calórico va a ser muy bajo. Entonces, es una buena fuente de almidón resistente. Ahora, el problema es que uno no come estos alimentos amiláceos crudos. Entonces, en el momento de la cocción, los hacemos más digeribles y más accesibles. Tipo 3. Este es un almidón retrogradado, como habíamos visto antes, y que está presente en los alimentos procesados. El tema del almidón retrogradado que formaba esa estructura lineal tan ordenadita es que están tan pegadas las moléculas que la enzima tiene problemas de llegar a ella. Entonces, los sitios normalmente van a estar ocupados por los puentes de hidrógeno tan pegaditos entre una y otra cadena de amilosa que la enzima no va a poder hacer la acción de ruptura de la cadena. Entonces, el almidón retrogradado influye en la acción enzimática, pero por una característica física. No hay espacio para la acción enzimática. El almidón resistente tipo 4 es aquel que está modificado químicamente. Formas de modificar químicamente un almidón es hacer reaccionar este almidón nativo con algún compuesto químico de tal forma de eliminar el sitio de acción de la enzima. Existen varios mecanismos por los cuales puedo hacer eso. Puedo hacer la esterificación, que es tomar uno de los términos de la glucosa y unirlo con una molécula de carbón para formar un éster. Entonces yo
acuérdense de su clase de química, para formar ese enlace estérico que va a hacer que la molécula ya no sea la misma y por lo tanto ya no es reconocida por las enzimas de nuestro organismo. Otro proceso puede ser el proceso de reticulación, que tiene que ver con transformar la estructura química de su almidón, tal que se forme una estructura tan enmarañada y tan compleja que la enzima no pueda tener acceso al sitio de acción. Y luego viene la transglicolación, que es parecida a la esterificación porque se produce un cambio de estructura por un cambio en la forma en que los gránulos de almidón se van uniendo uno con tal otro. Se pierden los enlaces beta 6 y beta 4 y por lo tanto la molécula se hace distinta. El almidón modificado resistente tipo 4 es muy estable, no se separa, no pierde su característica de resistencia a la digestión y son altamente utilizados en la elaboración de alimentos procesados. Se lo utilizan, por ejemplo, como aditivos para mejorar la viscosidad, hacer que un alimento sea más viscoso. Un ejemplo puede ser cuando uno quiere formar un aderezo de ensalada y quiere que la consistencia sea fluida. Estamos hablando de estos aderezos tipo en crema, como una salsa ranch, por ejemplo, para mantener esa estructura que es homogénea y que además sea fluida. Se puede ocupar un almidón resistente que mantenga todas las moléculas unidas, tal que sea una emulsión que no se separe y además tiene esa característica de ser fluida. Van a afectar también las características sensoriales porque al afectar la viscosidad, la percepción del alimento va a ser distinta en la boca y también de forma visual. Y tiene factores positivos sobre características tecnológicas para mejorar el procesamiento. Por ejemplo, les había dicho que los cereales del desayuno tienen almidón resistente y ese almidón resistente se añade para ayudar en el proceso de extrusión. ¿Alguno de ustedes ha escuchado cuál es el proceso de extrusión? No, ya. Probablemente lo vean cuando vean procesamiento de alimentos, pero para darles una idea general, la extrusión está relacionada con mezclar la harina, por ejemplo, cuando es un cereal de trigo con agua, llevarlo a cierta temperatura y así como está como una masa, como una masa, no es algo fluido, lo meto en un equipo que se llama extrusor. Este es un equipo así larguito que tiene en la parte de atrás, el ingreso de la masa de harina. Tiene en el centro una chaqueta que hace intercambio de calor que permite que la harina se caliente, por lo tanto se va a formar un pequeño gel y luego tiene una salida que tiene una boquita especial que hace que se formen esos características especial que tenemos de los cereales, por ejemplo, de las Cheerios, esos donas pequeñitas, por ejemplo. En el caso del cornflakes, que son flakes aplastaditos, esa masa destruida, en vez de pasar por la salida, por ese tubito de salida, que vendría a ser como una manga, si ustedes quieren, para echar crema, que tiene una puntita de estrella, por ejemplo, y saca estrellas, similar a eso. Para los cornflakes, esa masa destruida, lo que le pasa es que va a pasar por una aplanadora, que va a secar la masa y luego se va a quebrar en esa característica que tienen los cornflakes. Y la adición del almidón resistente hace que ese proceso de extrusión sea más fácil. Si no se tiene almidón resistente, se forma mucho más gel, entonces se pega en la máquina, no se forma una estructura tan firme. Entonces el almidón resistente ayuda desde esa forma. Y eso vendría a ser una característica positiva para la tecnología. Y luego finalmente tenemos el almidón resistente tipo 5, que este es un almidón distinto porque lo que hace es formar complejos entre lípidos y amilosa. Entonces, en este caso, este almidón resistente en un alimento de forma natural va a hacer puentes con los lípidos que están presentes en ese alimento. Y al hacer esos puentes va a cambiar nuevamente su estructura química, por lo tanto no es sujeto a la acción enzimática de la amilosa y no lo podemos digerir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que la amilosa y la amilopectina reaccionan con ácidos grasos presentes en el alimento y también con alcoholes.
Ahora, este almidón resistente puede formarse también de forma química, haciendo una mezcla de almidón y llevándola a reaccionar con ácidos grasos específicos o con alcoholes específicos. Entonces, este almidón resistente yo lo puedo hacer jugar para ocupar distintos tipos de ácidos grasos, por ejemplo, y darle un perfil lipídico favorable a mi alimento sin impactar el aporte calórico. Cuando estamos hablando de almidón resistente de forma natural, se forma durante el procesamiento del pan, por ejemplo. Cuando nosotros hacemos pan, le añadimos normalmente un poquito de aceite, al menos eso es lo que dice la receta tradicional. Entonces, esos lípidos, esos ácidos grasos de ese aceite, pueden relacionarse con el almidón del grano de almidón y se vuelve resistente por este enlace o complejo lipoamilosa. Y como les decía, se pueden añadir artificialmente como ingredientes a los alimentos para dar ciertas características que van a impactar más que nada el aporte calórico. ¿Se entendió toda la parte de los tipos de almidones resistentes? Ya. Sí, entonces, seguimos. En esta tablita tengo una referencia sobre el contenido en porcentaje de Profe, almidón resistente. Adelante. hay una pregunta en el chat. Ajá, no la vi. ¿Qué era el reticulado? Reticulado, almidón reticulado. Ya, volvamos. Aquí. Es una forma de alterar el almidón para volverlo resistente, en la que lo que yo estoy haciendo, un retículo es como una vueltita, ¿ya? Así como que voy a hacer que la estructura del almidón empiece a enmarañarse de tal forma, en vez de tener estas cadenas que son como ramas, sino que las cadenas empiecen a juntarse y forman algo bien amorfo y como están viendo en mis manos, así como muy pegaditos unos a otros. A diferencia del almidón retrogradado que forma enlaces y una estructura bien ordenadita, el almidón reticulado es bien desordenado y se va compactando el gránulo de almidón, esa porción de gránulo de almidón, tal que no permite que la enzima entre a los sitios de acción. Por lo tanto, no es digerible. Benjamín, ¿respondo tu consulta? Ya, perfecto. Entonces, volvamos a nuestra tablita. En nuestra tablita teníamos el porcentaje de almidón resistente en distintos tipos de alimentos. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, veamos el que tiene más. La harina de plátano verde tiene más concentración de ácido resistente, por lo tanto viene a ser un alimento de menor aporte calórico. Y el que tiene menos es la harina de trigo. Es bien interesante porque estamos comparando dos tipos de harinas y si uno piensa en el aporte calórico de estos dos alimentos, la harina de trigo impacta fuertemente en el aporte nutricional en nuestra dieta. Tiene tan poquito almidón resistente que podría despreciarse y puede decirse que el 100% del almidón presente en el alimento, en la harina de trigo, es asimilable en el cuerpo. Lo vamos a digerir al 100%. Por lo tanto, es bien importante, y ustedes lo saben mejor que yo, este balance entre la cantidad de carbohidratos que como, de acuerdo a mi actividad física, a mi contextura, etc. Pregunta, ¿el almidón resistente puede ser perjudicial en altas cantidades en la dieta? Eh, no he encontrado ningún estudio que esté relacionado con eso, porque como ves en esta tablita, las concentraciones de almidón resistente no sobrepasan el 50%, no llega a ser que el 50% del alimento va a tener almidón resistente. Si tuviera que tener algún efecto, probablemente sería un efecto que tiene que ver con la resistencia, por ejemplo, que se produce a los prebióticos. Y no es una resistencia fisiológica, sino es una resistencia de malestar de los consumidores. Se puede producir hinchazón, flatulencia, etcétera. Pero no, hasta donde yo he leído, no tiene ninguna influencia negativa si se come en grandes cantidades en la dieta. Estefano, ¿respondo a tu consulta? Sí. Constanza tiene otra pregunta. Dice, ¿por qué varía el almidón resistente dependiendo de la madurez del plátano? Súper buena pregunta, Constanza. Entonces, ¿qué le pasa a una fruta o a un vegetal cuando va madurando? A ver, partamos de la estructura. Un vegetal va a tener dentro de su estructura almidón.
y ese almidón va a estar formando esos gránulos que están bien estables. Pero a medida que estos vegetales y estas frutas van madurando, algo le pasa a ese polisacárido. ¿Qué creen que le pasa? Se va ocupando como energía. Por lo tanto, para ocuparse como energía, ¿qué le tiene que haber pasado a esa molécula gigantesca de glucosa? Se descompone, entonces esa molécula gigante de glucosa se va a ir cortando, van a ir liberándose glucositas, disacáridos, trisacáridos, monosacáridos, y el vegetal va a empezar a utilizar eso como fuente de energía y se produce el proceso de maduración, que hace que la estructura rígida que formaba parte del polisacárido se va perdiendo, por lo tanto el alimento se hace más suavito, pero al mismo tiempo la liberación de glucosa hace que el alimento sea más dulce, va a tener mucha más glucosa libre disponible, por lo tanto la cantidad de almidón resistente va a ser menor. Y cuando estamos hablando de almidón resistente, es ese almidón accesible para las enzimas para poder utilizarlo. ¿Respondo a tu consulta, Constanza? Sí, perfecto. Entonces, aquí estábamos viendo la cantidad de almidón resistente dependiendo de distintos alimentos. ¿Qué me llama la atención a mí, por ejemplo? Arroz integral procesado versus arroz blanco. La diferencia no es tan alta, pero existe una cierta diferencia. Plátano maduro mucho más bajito que la harina de plátano verde. Pero si se dan cuenta, las concentraciones de almidón resistente en los alimentos en general son bajas, a excepción de la harina de plátano verde. Entonces, es un almidón que es súper interesante, pero que no se encuentra en grandes cantidades en los alimentos que nosotros comemos normalmente. Y aquí estas referencias son, estos numeritos están relacionados con las citas, porque estoy sacando la información de un paper, de 2 papers en realidad. Y el paper, los dos van a estar disponibles en Canvas para que los puedan complementar lo que estamos viendo. Entonces, aplicaciones industriales del almidón resistente. Se lo utiliza como un espesante porque da esta viscosidad. Se lo utiliza como un estabilizador coloidal, lo que les había hablado de ocupar almidón para mantener la emulsión de un aderezo de ensalada que sea viscoso y que sea de forma de crema. También se lo podría utilizar en la elaboración de estas mayonesas que son vegetales, por ejemplo, que son vegetales o veganas. ¿Qué otra característica tienen los almidones resistentes? De que permiten absorber agua, y al absorber agua estamos hablando de que forman puentes de hidrógeno con el agua, y por lo tanto no, este tipo de alimento que tiene este almidón resistente en puente de hidrógeno con el agua no se va a separar en fases. Entonces no vamos a tener agua que esté por encima y la parte sólida por debajo. Y la textura también se va a ver favorecida porque el gránulo se va a ver hinchado, entonces tiene una textura más suave. Disminuye la aglomeración, y esa aglomeración está relacionada con que cierto tipo de moléculas tienden a unirse unas a otras después de un tiempo, como habíamos visto en el ejemplo anterior, en el que se formaban cúmulos de chocolate en una leche de chocolate y que pueden ser desagradables para el momento de consumo. Entonces, los almidones resistentes pueden evitar esa acumulación. Mejoran evidentemente la viscosidad, por eso se los utiliza como espesante. Eso va a tener una influencia en la textura del alimento y en la estabilidad del alimento. Pregunta de Sofía: ¿en las etiquetas de los alimentos se encuentra con el mismo nombre? Puede aparecer como almidón hidrolizado, por ejemplo, puede aparecer como almidón modificado. Normalmente el que se ocupa para los alimentos procesados son hidrolizados, modificado, esterificado. En algunos también aparece como almidón resistente, pero normalmente es hidrolizado o esterificado o modificado químicamente, ese tipo de cosas. Modificado me parece que es el más común. Ya, entonces, aplicaciones industriales. Y aquí les tengo algunos ejemplos de dónde se lo puede utilizar. Se lo puede utilizar en cecinas,
Se lo puede utilizar en aderezos, en yogur, en masitas dulces, en muchas cosas. Reológico tiene que ver con la capacidad, la característica de... Aquí hay una pregunta, perdón, que dice, ¿qué es reológico? Tiene que ver con todo lo que percibimos con los sentidos, que sea viscoso, que no se separe entre fases, que tenga una cierta textura, que mantenga un tipo de color, que mantenga el agua absorbida, etc. ¿Respondo a tu consulta? Ya, súper. Entonces, algunos beneficios fisiológicos. Hemos hablado harto de este almidón como el efecto que tiene en el procesamiento, pero también tiene efectos sobre el ser humano. Entonces, el consumo de almidones resistentes puede influir en todos estos aspectos: la salud de la microbiota, la saciedad, el peso y la composición corporal y también el metabolismo de la glucosa y los lípidos de dos distintas formas. La primera es porque genera ácidos grasos de cadena corta. Dado que no se va a utilizar como fuente de energía, se puede utilizar por las bacterias que tenemos en nuestro organismo. Y estas bacterias, cuando lo utilizan, van a formar ácidos grasos, que son los que nos van a beneficiar desde el punto de vista fisiológico. O se pueden también utilizar mediante la formación de una matriz viscosa, que también van a afectar todos estos aspectos. Entonces, la formación de ácidos grasos de cadena corta favorecen la salud de la microbiota porque son una fuente de energía para los microorganismos. Estos ácidos grasos forman una barrera en nuestro intestino que hace que seamos menos susceptibles a ciertas infecciones, por ejemplo. E incluso esta barrera se ha demostrado que puede prevenir la formación de cáncer en el colon. Por otro lado, el efecto sobre la saciedad está relacionado por este lado cuando el aumento de la síntesis de incretininas, que ustedes conocen bien de qué se trata esto, que tiene una inferencia directa sobre la saciedad. Y desde el punto de vista de la matriz viscosa del alimento, la saciedad se produce porque existe una disminución de la velocidad del vaciamiento gástrico, más tiempo de digestión, y lo que hace que se mantengan las glicemias más estables. Entonces, por ese lado es positivo. En el caso de peso y composición corporal, los estudios indican que se disminuyen los ácidos grasos libres en el plasma, el consumo influye en eso. Se reducen los depósitos de grasa corporal, ya que no voy a tener una sobrealimentación, valga el término, de este compuesto, de este carbohidrato que me da energía. Y se da un aumento de la masa libre de la grasa. Por el otro lado, la matriz puede disminuir la absorción de nutrientes, lo que hace también que se modifique el peso y la composición corporal. Y finalmente, el metabolismo de la glucosa y los lípidos, que está relacionado con la reducción de los niveles de glicemia y insulinemia, que me cuesta esa palabra, postprandial, por el efecto que tendrían sobre la asimilación que tenemos o no. Mejora la sensibilidad a la insulina y reduce los niveles de colesterol total. Esto cuando el microorganismo lo está utilizando y nos beneficia. Y por el lado de la matriz viscosa, menor contenido de hidratos de carbono y lípidos disponibles para su absorción. Este es un resumen, como les decía, de dos papers en los que me he basado, que son los que están aquí y se los dejo con referencia. Cuando ustedes hacen clic en el link, los pueden bajar sin ningún problema para que los tengan, pero de todas maneras los voy a tener subido en Canvas para que los puedan leer, para complementar y más que nada que complementar para profundizar lo que hemos estado hablando hasta ahora. En una clase yo doy como una pasadita rápida de flashes de lo que puedo darles. En el paper pueden encontrar información más precisa, más detallada. Si les llamó la atención, por ejemplo, del efecto que tiene en el metabolismo de la glucosa y los lípidos, pueden leer más específicamente cuál es ese efecto y qué estudios han reportado ese efecto. Con eso terminamos la clase de hoy día y nos veríamos la próxima vez que nos toque clase, que no sé cuándo es.